Hay, según Buda, una manera de vivir estos momentos de una manera más tranquila y el secreto tiene que ver con la actitud. Primero, las cosas son lo que son. Nuestra resistencia a las cosas es la principal causa de nuestro sufrimiento. Esto sucede cuando nos resistimos a las cosas como son. Si no puedes hacer nada, relájate. No luches contra la corriente. Acéptalo o de lo contrario serás consumido en el sufrimiento. Consejo número 2. Si crees que tienes un problema, tienes un problema. Cuando estés pasando por un problema, debes asumirlo desde una perspectiva positiva. Asúmelo como un reto o una forma de aprender. Si lo consideras un problema, entonces eso se volverá. Consejo 3. El cambio comienza en ti. Las circunstancias solo cambian cuando hay un cambio en nosotros mismos. El mundo exterior es un reflejo de nosotros mismos. Consejo 4. El mayor aprendizaje es equivocarse. El fracaso es algo natural. Muchas de las personas exitosas fracasaron alguna vez y lo asumieron como una forma de aprender. El fracaso siempre es la mayor lección de aprendizaje que puede existir. Consejo 5. Si algo no sucede como estaba previsto, es porque lo mejor está por llegar. Todo sucede perfectamente, incluso las cosas malas. El universo siempre trabaja a nuestro favor, y cuando maduramos, miramos hacia atrás y vemos que lo mejor fue lo que sucedió como sucedió. Consejo 6. Aprecia el presente. El presente es desde donde se crea el futuro. No pierdas el tiempo pensando en el pasado. Aprecia el hoy y el ahora. Consejo 7. Deja los deseos de lado. Si vives guiado por los deseos y no logras cumplir alguno, eso se transformará en una frustración que te deja en un estado negativo. Todo lo que necesites llegará a ti y podrás cultivar tu felicidad. Consejo 8. Entiende tus miedos y sea agradecido. El miedo dificulta tu crecimiento y proporciona una oportunidad para aprender. Vencer el miedo te vuelve más fuerte y confiado. Con práctica lo puedes vencer. El miedo es solo una opción. Consejo 9. Experimenta la alegría. Centra tu vida en la alegría. Ríete de ti mismo y disfruta incluso los momentos difíciles. Vive para aprender de todos ellos. Atraerás más situaciones felices que tristes. Consejo 10. No te compares con los demás. Cada persona vino al mundo con una misión y todas son importantes. Pero, si no puedes dejar de establecer comparaciones, entonces compara tu vida con la de aquellos que tienen menos que tú. Así te darás cuenta que tienes más de lo que necesitas. Consejo 11. No eres víctima. Cuando algo difícil llega a tu vida, no seas la víctima. Busca aprender de eso. Allí encontrarás fortaleza para vivir más feliz. Consejo 12. Todo cambia. Nuestra vida es dinámica. El universo cambia constantemente. No te lamentes por lo que era. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. Espera con paciencia que todo mejorará. Consejo 13. Todo es posible. Cambia tu conciencia y allí encontrarás el poder de hacer milagros. Estos ocurren cada día y tú eres responsable de ellos. Acéptalos y sé feliz. Nuestra resistencia a las cosas es la principal causa de nuestro sufrimiento. Esto sucede cuando nos resistimos a las cosas como son. Si no puedes hacer nada, relájate. No luches contra nadie. Acéptalo o de lo contrario serás consumido por el sufrimiento. Ten en cuenta que todo lo que se ve a través de una perspectiva, en un determinado momento, las cosas pueden parecer difíciles, en otras no. Sabiendo esto, cuando tengas una dificultad, escoge entenderla como un reto, una oportunidad de aprendizaje. Si lo ves como un problema, esta dificultad será sin duda un problema. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Tenemos la costumbre de pensar que todo estará bien cuando las circunstancias cambien. La verdad,
Sin embargo, es que las circunstancias cambiarán solo cuando se produce este cambio dentro de nosotros. El fracaso no existe. Entiende esto de una vez por todas. Todas las personas exitosas han fracasado varias veces. Disfruta de tus fracasos como una gran experiencia de aprendizaje. Si lo haces, la próxima vez estarás más cerca del éxito. El fracaso es siempre una lección de aprendizaje. No pienses que no pasa nada, simplemente porque no ves tu crecimiento. Las grandes cosas crecen en silencio. Todo sucede a la perfección, incluso cuando las cosas van mal. A menudo, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que lo que consideramos malo, de hecho, fue lo mejor que pudo haber pasado. Sin embargo, cuando funciona, sin duda estamos alineados con nuestro propósito de vida. El universo siempre trabaja a favor nuestro. Solo tenemos el momento presente, así que no lo dejes ir perdiendo el tiempo con el pasado. Apreciar tu momento presente, ya que es lo único importante. Es a partir de él que creas tu vida futura. La mayoría de la gente vive la vida guiada por los deseos. Eso es extremadamente peligroso. Un deseo no satisfecho se convierte en una gran frustración. La frustración desencadena una fuerte energía negativa y se retrae tu crecimiento. Trata de entender que todo lo que necesitas vendrá a ti para cultivar tu felicidad incondicional. El miedo es lo contrario del amor y es otra cosa que dificulta tu desarrollo. Sin embargo, es importante ya que proporciona una gran oportunidad para aprender. Cuando se vence el miedo, te vuelves más fuerte y confiado. Superar tus miedos requiere práctica. El miedo es solo una ilusión y sobre todo es opcional. Hay personas que disfrutan de todo lo que les sucede a ellos, incluso en la peor situación. Hay que reírse de sí mismos. Ellos son personas que ven el crecimiento en todo. Estas personas aprendieron que es importante centrarse en la alegría, no en las dificultades. El resultado es que atraen a situaciones mucho más felices que tristes. Siempre eres el creador de tu experiencia. Todo lo que te sucede es atraído por ti mismo y extremadamente necesario para tu aprendizaje. Cuando algo desagradable te suceda, da gracias y pregunta: ¿por qué he atraído eso a mi vida? ¿Qué necesito para aprender de esta experiencia? Todo en esta vida es dinámico. Todo cambia en un segundo. Así que no vivas lamentándote. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. El universo no para de cambiar, crecer y expandirse, así que espera porque todo pasará. Los milagros ocurren todos los días y nosotros somos responsables de los mismos. Confía y cree en eso. En la medida en que consigas un cambio de conciencia, encontrarás en ti el poder de realizar milagros. Es el momento de cambiar y comprender tu importancia, la posibilidad que tienes para cambiar tu mundo. Simplemente tienes que creer. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte.